La palabra que hoy traemos la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hágase según tu voluntad, ya que tú conoces nuestro corazón, Señor. Hoy, cuando el Señor venga por su iglesia, que nos encuentre preparados, porque va a ser muy complicado al momento en que si el Señor viene por los suyos y nosotros nos quedemos. Por eso es el mensaje de entrada. Estemos atentos a la palabra del Señor y según sus designios, para poder que la palabra que nos está dando a nosotros limpie el corazón, limpie nuestra mente, limpie todo nuestro ser. Pero de la misma manera, espíritu, alma y cuerpo, alaba al Señor tu Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que el mensaje inicial es: estemos apercibidos de los tiempos, estemos entendidos de lo que estará por venir, porque ya estamos en los últimos momentos. Y que cuando esa trompeta suene, estemos todos directo a la eternidad con el Señor. Amén. Oh, ahora voy. La palabra que el Señor ha colocado en mi sentir y en el hablar tiene algo más o menos como a concatenar con lo que hemos hablado. ¿De qué hemos hablado nosotros desde el retiro hasta acá? Que aún el pastor John Jairo en algún momento lo tocó. La vid verdadera, ¿verdad? Tomando parte de esa palabra, me lleva también al Salmo 91. Salmo 91:1. Eso era en el Antiguo Testamento, pero Juan 15:7 está en el Nuevo. Y vamos a ver la relación de estos. Salmo 91:1 y Juan 15:7. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tomamos por el derecho el libro de Juan. Juan 15:7. Y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El título que se le coloca a esa enseñanza hoy es: habitar y permanecer. De lo que nos enseña la palabra es que el que permanece en la presencia del Señor encuentra consuelo, protección, instrucción, edificación y exhortación. Tengan oídos abiertos y jóvenes. Se lo dice a este tiempo casi que uno de los ancianos de la iglesia. Digo casi porque todavía no he llegado a la centésima, ¿no? Pero ahí vamos. Amor, gracias. Gracias. Vamos a verlo desde otro punto de vista en nuestra posición. Cuando estamos en las casas de nuestros padres, ¿cuáles eran nuestros beneficios? Digo, hasta cierta edad. ¿Cuáles eran los beneficios que teníamos? Marcos. Sí, cuando estaba chiquillo. Era salir a la calle a jugar. Tenían libertad. Hey, ¿qué beneficios teníamos cuando estábamos en las casas de nuestros padres? Todo.
Uno de los beneficios. No paga obligaciones. Importante, ¿cierto? Rui. Silvia, un beneficio que teníamos en casa. Los quehaceres de casa. Muy bien. Andrés, un beneficio. Profesión. Protección. Gracias. Pero no es la de cesantías. Joseín, un beneficio. Padres alcahuetes. Ángela, un beneficio. Tener la compañía de los padres. Punto crucial. Importante. Cuando nosotros denotamos y tenemos en cuenta estos o estas características, esos puntos que son muy relevantes, nos damos cuenta que estamos bajo una protección de padres. Estamos dentro de una casa donde no aguantábamos frío, no aguantábamos calor. En algún momento había escasez de alimentos, pero nunca nos acostábamos sin comer. En algún momento podía faltar una caricia, pero solamente con el hecho de que nuestros padres estuvieran allí, y fuese padre o madre, estábamos tranquilos y confiados de que nada nos iría a pasar. A mis jóvenes, el jueves, en cuestión de 5 minutos, que me hicieron ronda, dándole gracias a Dios porque había vuelto. Yo les decía y les compartía qué tan importante es de que nosotros podamos honrar a padre y madre. Darle gracias a Dios porque están todavía con nosotros. Pero tomen en el ejemplo mío, que a ese tiempo cuando yo quisiera que mamá estuviera cerca, no la tengo cerca. Pero me gozo en el tiempo en que la pude tener a mi lado. A veces los papás pueden ser canzones, regañones, en algún momento como que me sacan de quicio, como que me voltean el bloque, como que vienen muy suaves, que es la nueva característica que dice, muy suave. Pero cuán tan importantes son cuando están allí. Y lo mismo es con el Señor. Yo voy a hacer una pregunta y los que son papás me van a decir si sí o no. Dígame si el hijo al que más se le da es el más desobediente. Por ser tan mimado. O sea, porque como ya tienes todo en casa, no te falta quien te organice la ropa, no te falta quien te dé la escuela, no te falta quien te traiga el alimento, no te falta el que yo quiera dialogar contigo. Y como lo tiene todo, es muy poco su pensamiento de agradecimiento. Y perdónenme la expresión, pero le vale nada. Pero cuando sale de casa, se da cuenta cuán tan importante era que teníamos todo, en absolutamente todo, simplemente a pedir de boca. Yo en esa parte fui muy malcriado, se los confieso. Y mi esposa es testiga. Cuando yo estaba prestando servicio, no vayan a hacer como el lobo, ¿ok? No. Pero cada vez que yo necesitaba algo de los utensilios,
siempre me comunicaba con mi mamá y le decía, mamá, necesito tal cosa. De cualquiera de las maneras habidas y por haber, mi mamá la conseguía. ¿Cómo? No sé. Créanlo que no sé. Pero cuando era el tiempo de visita, la enviaba con mi esposa si de pronto ella no iba. Le decía a mi esposa, mira, llévale a Jorge. Eso me pidió en estos días. Y lo mismo pasa con el Señor. Pero hay otro punto para poder que lo tengan en cuenta los jóvenes. Y hablo con los adultos a este tiempo, pero presten atención los jóvenes. ¿Por qué salimos de casa? ¿Por obediencia o por rebeldía? No me vayan a responder. Los ojos y las miradas dicen todo. Porque en algún momento queremos vivir vidas que todavía no nos corresponden. Y eso se llama rebeldía. Aquellos jóvenes que dicen, ay, pues igual, yo confío en el Señor. Y si alimentó a 5,000, ¿cómo no me va a alimentar a mí? Podría decir. Algún otro podría decir, voy a probar al Señor. Porque como así está escrito, pruébeme, pruébame. Si no abren las ventanas de los cielos, falta. Pero eso mismo es lo que hace que en algún momento nosotros plantemos, nos detengamos y digamos, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice, Señor? Y me rebuía esta palabra porque venía sonando desde mucho tiempo atrás. El que habita, el que habita. Y el Señor diciendo, si estuvierais en mí, si estar nosotros en el Señor, si estar nosotros bajo la cobertura del Dios Altísimo, ¿cómo sería nuestra vida realmente? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde se nos lleva? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿En rebeldía o en obediencia? Hay algo importante de lo cual tenemos que escudriñarnos. Desde que a veces a nosotros el Señor nos desnuda interiormente, pero es porque nos está haciendo ver las cosas que a Él no le agradan. Y el Señor lo decía ahora, en su palabra dice, pedí todo lo que queráis. ¿Lo tenemos todo, sí o no? Y vuelvo al ejemplo anterior, porque tenemos todo, muchas veces nos volvemos malcriados. A veces el asistir a la iglesia se nos convierte como que en una carga, como que leer la lectura, la palabra del Señor, se nos convierte en una tarea ardua, donde a veces decimos, pero es que yo no encuentro significado. En algún momento decimos, y algo que también nos enseña la Escritura, compartimos la palabra con otros, pero ¿qué vamos a compartir si no nos alimentamos? ¿Qué vamos a dar de lo que no tenemos? Y por eso es tan importante el estar en esa comunión con el Señor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Yo les pregunto, así a simple vista,
de quien la haya encontrado. ¿Cuál es la primera imagen o mensaje que nos llega por esta palabra? ¿Cuál es el primer mensaje que tomamos nosotros de esa palabra? Dame el título que tienes, por favor, Evelyn. Peter, ¿qué título tiene la tuya? ¿Quién tiene versión internacional? ¿O nueva versión? ¿Alguien tiene otro significado en... ¿Qué título? Muy bien. ¿Y qué nos acordamos nosotros de toda esa parte? ¿Qué pasó antes? Díganme si se están concentrando en las trompetas y cambiamos como el esquema. Si les colocamos violines o piano, o le coloco una batería. Muy bien, gracias, Rubén. Es importante cuando nos hablan nosotros, y por eso lo tomo de una enseñanza de nuestros pastores Julián y Viviana. Antes de empezar, miremos qué ha pasado atrás de lo que vamos a leer, para poder que entremos en el contexto de lo que vamos a escudriñar. Así que, llegando al punto del versículo 22, dice: Jesús anda sobre el mar. Viene uno de los mensajes muy relevantes de los cuales vamos a tener en cuenta ahora. Cuando empezamos a leer a partir del versículo 22, algunos tomamos como el mensaje principal: Pedro se bajó de la barca y se empezó a hundir en el mar, ¿cierto? Ya vemos unos que decimos: Pedro se hundió por falta de fe, porque dejó de poner los ojos en Cristo Jesús. Es como el punto en que nosotros nos han llevado para poder que entendamos qué había pasado allí. Pero antes de, ¿qué había sucedido? Y empiezo a leer, versículo 22. Enseguida Jesús se hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya después de haberla alimentado, subió nuevamente al monte, oró, clamó al Señor, y ya había despachado a los discípulos: váyanse, vaya, tomen la ruta, pasen el mar, que nos vemos al otro lado. Bien. Y cuando llega la noche, estaba solo. Después de haber tenido tanta multitud, Jesús estaba solo. ¿Cuántos se volvieron a decirle: gracias por el milagro, gracias por el alimento, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por estarme enseñando lo que es el reino de los cielos? Solo. Pero le estaba dando gracias al Padre. Lo coloco yo en mis palabras, por el milagro y la asistencia
de su pueblo, que querían conocerlo, que querían platicar. Y en mí había quedado, o sigue quedando todavía, una duda. ¿Cómo hizo para poder hablarle a 5,000 personas, o más de 5,000? ¿Cuál sería el vozarrón que tenía Jesús? ¿O cómo estaba transmitiendo el mensaje a aquellos que estaban al final para poder escuchar? Eso sigue siendo para mí un interrogante. A pesar de que él estuviera en las alturas y que el sonido baje, pero díganme, cuando llegara al último, ¿quién tiene pan? ¿Quién trae un pescado? Podría haber colocado a los discípulos a multiplicar el mensaje. Pienso yo que en alguna de las películas aparece algo más o menos así. Pero bueno, no nos salgamos de ahí. Dice, ya la barca, voy en el 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y al 25, más la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿A cuánto nos gusta levantarnos a las 3 de la mañana? Gracias por el entusiasmo, dice por ahí. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Al 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Al 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, el pastor a mí me enseñó, y esto es algo que yo creo que no fue solamente a mí, que fuéramos atrevidos así como Pedro, sí, decididos. No digo más. Porque Pedro, en medio de su querer estar con el Señor y poder hacer la obra, era uno de los más lanzados, tanto en el hacer como en el hablar. Y aquí Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Me están siguiendo? Vamos en el 29. Y él dijo: ven. Y el arriesgado de Pedro, ¿ustedes creen que lo hizo así como con esa potencia? Mi papá me dijo que me fuera. No, yo creo que en medio de, haciéndose a la orilla, como que, hagan en cuenta, como, no voy a hacer comparaciones, pero ¿quién mide primero el agua? A ver si de pronto está frío o caliente. Yo creería que estaba en el borde de la canoa, de la barca, como que, ¿será que sí? ¿Será que sí me paro? ¿No me paro? ¿Qué hago? Pero toma fuerza. Toma fuerza y empieza a caminar, andando sobre las olas para ir a Jesús. Y el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuánto hemos estado en esa situación? Con el agua hasta el cuello, donde decimos: ¿para dónde cojo? Si no puedo moverme, si para donde miro como que más me hundo,
Parece como caminando sobre las arenas movedizas, como que si doy un paso voy más para abajo, y así sucesivo. Pero lo importante es lo que sigue a continuación. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió a él, corrijo, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si llego el 32, dice: y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Y al 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo la ven? No me vayan a decir que con los ojos. ¿Cómo nosotros colocamos en un paralelo esa palabra con nuestra vida? Los discípulos inicialmente obedecieron al Señor Jesús, no hicieron lo contrario. Salen de la barca después de ver y vivir uno de los milagros de la alimentación de los 5,000 o las 5,000 personas, más de las 5,000. Luego le dice a los discípulos: pasen el mar de Galilea al otro lado de Cafarnaúm o Betsaida. En el recorrido se encuentran vientos fuertes, olas, porque el viento era cruzado. En el tiempo de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vemos como una historia, si nosotros estamos sentados como muy tranquilas, ¿cierto? Pero entonces ahora llevémosla a nuestra vida. En el momento del llamado a seguir a Jesús nuestro Señor, nos encontramos en diversas situaciones. Algunas mencionadas son incredulidad, temor, miedo, indecisión, dejando un decir en el mundo, dejando todo el destino, dejando la vida en nuestro destino, que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando llegamos al Señor, nada cambia. Dígame si cuando Pedro empezó a caminar por las aguas, los vientos se calmaron o las olas apaciguaron. Se hicieron posiblemente más fuertes. Esa tormenta que estaría viviendo Pedro en ese momento, llevemos nuestro ser a esos tiempos donde había más conflictos que en cualquier otro tiempo. Antes de conocer al Señor, por X o Y razón, habían problemas personales, problemas económicos, problemas laborales. Alguien por ahí dice chicuelos, ¿sí? Como para los chicos, como para los jóvenes. Problemas en el estudio, que no me toque el profesor de física, matemáticas, química, de inglés y de ahí para allá, que no me toque ninguno para yo poder pasar en limpio. Y esto siendo alguno de los más comunes. En estos tiempos hay cosas que nos quieren invadir, y propiamente no es la fe o la palabra de Dios, sino la incertidumbre. A mis jóvenes les tengo una frase que es: quiero obediencia y no qué, no rebeldía. Eso es lo que pide el Señor: obediencia, no rebeldía. Si comparamos estas escrituras con lo dicho anteriormente, entre los versículos 26, del capítulo 14, 26 al 33, vamos a tomarlo así, de esta manera.
en el 26. Si hablamos de nosotros, hemos vivido, hemos visto, oído el poder de Dios en los milagros. En alguno de estos nos asombramos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos vivido milagros? Doy testimonio de uno muy corto. Algunos tenían conocimiento de que yo me iba a retirar de la empresa. Resulta de que yo ya estaba organizando la carta de renuncia. Le dije a mi esposa, amor, no voy más. Les dije a mis hijas, voy a renunciar. Porque el estar viajando ha dejado en algún momento un sinsabor. Y es que los viajes más largos me tocaban a mí. Llegué hasta las partes de Putumayo, casi 24 horas en bus, atravesando una gran parte del país. Y cuando llego al punto de encuentro, me dicen, no, no es allí, devuélvete otro poquito. Sigan andando. Ahora me mandan a recorrer gran parte de Córdoba, una semana. Y yo digo, otra vez. No me da. Llegando a Medellín, una de las compañeras me dice, Jorge, ¿a ti te toca Cemix? Yo, sí, ya estoy haciendo aquí el comentario porque, es más, ni el residente y ahora el ingeniero civil sabía para dónde iba la residencia de seguridad. Y de todos estos había un torbellino allí. ¿Voy o no voy? Posiblemente sí, posiblemente no. Cuando me llega una orden para irme a hacer un examen de pruebas de marihuana y cocaína, y de todo esto llego yo a casa, estoy en compañía de mi esposa, cuando veo el comentario en el grupo, dicen @Jorge Ariel. Su próximo punto de trabajo es Túnel de Oriente y Aeropuerto José María, Córdoba. Cuando yo veo esto y le digo a mi esposa, digamos que saltamos de alegría. Y de una vez, ¿ustedes a quién creen que le comenté? ¿A quién? Eso. El pastor me dice, o sea que no vas a tener que viajar más. Y le dije, yo creo que no. Pero para donde voy estoy más cerca y estoy cerca a casa. Cerca donde el Señor me llamó y me colocó a servir. Cerca de mi familia. Cerca de mi iglesia. Cerca del cuerpo de Cristo. Donde todos debemos de permanecer. Amén. Y por eso es un milagro que hay en mi vida. ¿Cuántos más hemos vivido nosotros? En la parte financiera, en la parte familiar, en la parte emocional, en medio de los conflictos, aún de la casa, de la familia. Siempre hay un milagro. Y cada vez que nosotros nos levantamos al siguiente día y podemos abrir nuestros ojos y podemos respirar y podemos levantarnos, eso es un gran milagro. Porque todavía sigue el tiempo en el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces todos hemos vivido un milagro, ¿cierto que sí? Mari podría haber pensado que hubiera cumplido años estando aquí en la iglesia. Posiblemente no, posiblemente sí. Posiblemente había podido decir, gracias pastores por su gran y acojo y amor, pero vuelvo otra vez a casa. Pero no es el tiempo del Señor. Es edificando aquí, esperando a ser edificada para poder llevar las buenas nuevas. Y eso que el Señor está tratando en nosotros
también lo estaba tratando con Pedro. En medio de los vientos fuertes, las olas altas, grandes, porque había temor en ellos. ¿Cuántos en medio de los problemas no hemos querido tirar la toalla? En medio del matrimonio, ¿cuántos hemos querido decir, coja por su lado, yo cojo por el mío, y nos vemos? ¿Cuántos hemos tenido problemas en la escuela? Yo ya no me aguanto ese profesor, me tienes aquí, que no me enseñe más. Pero es un trato que está haciendo el Señor en nosotros. Ahí nos está moldeando el carácter. Ahí nos está diciendo a nosotros, es que no depende de ti, dependes de mí. Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si nosotros somos llamados y escogidos por el Señor, no es en balde, no es en vano. Es porque lo que está haciendo nos está llevando a poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Estando en sus caminos, estando tomados de su diestra, estando bajo la cobertura del Dios Todopoderoso y creyendo en su Hijo. ¿Cuánto hemos menguado a esa parte? Pero hoy el Señor no viene a regañar. El Señor viene a levantar a aquel que se encontraba caído, a decirle, no ha llegado el tiempo en que descanses, levántate. No te aflijas por los problemas que estás viviendo, porque estoy organizando tu carácter. Desecha esos pensamientos de miedo, de yo no puedo, tal vez, quizás, a lo mejor, será que sí, será que no, sino puesto los ojos ante aquel que es el consumador de la fe, y es Jesucristo. Por eso hoy nos lleva a reflexionar y a sacarnos como esa duda que teníamos. ¿Será que doy este paso? ¿Será que no? Así como Pedro, el ejemplo que yo les daba. Si estando en el borde de la banca, de la barca, podría decir, ¿será que sí soy capaz de caminar o será que no? No sea que de pronto me hundo al momento de bajar de la barca. Pero fue atrevido y empezó a caminar. ¿Hacia la dirección de quién? Y allá es donde nosotros tenemos que llegar. Para nosotros son los milagros. Para los incrédulos es tema de racionamiento, es tema de lógica y, como dicen por ahí, tema de suerte. Pero para nosotros no. Para nosotros es una bendición. Y ahora en el versículo 26, para nosotros es una bendición muy grande. Vuelvo y retomo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Por eso decía yo que cuántos no habían querido tirar la toalla. Y dieron voces de miedo, porque creían que eran incapaces. Pero si nosotros vamos más allá y comparamos el versículo 27, Jesús nos llama, nos atrae con lazos de amor, nos dice, así como le dijo a Pedro, ven, ven, no te preocupes, tenga ánimo. O sea, como quien dice, arriésguese a seguirme, no se preocupe, no tema. Pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué se manifiesta cuando sucede esto?
¿Qué pasa en nosotros? Cuando el Señor a nosotros nos llama. Voy a colocarlo desde un principio, cuando fuimos llamados a ser parte del Evangelio. Cuando a nosotros nos dicen, venga, ¿por qué no existe la iglesia? El Señor tiene un propósito para usted. ¿Cuál fue el primer pensamiento de lo que salió de nuestra boca? Mediten en eso. ¿Será que sí? ¿Será que Jesús me puede ayudar? Pero es que yo asistiera a una iglesia como que... No, y más con los cristianos, no. No voy a la católica, ahora voy a ir a los cristianos. Y empieza la incertidumbre y la incredulidad. ¿Cuántas veces nos tuvieron que decir a nosotros, vamos a la iglesia, vamos? Yo era uno de los que colocaba resistencia, créanme que sí. Hasta que llegó mi esposa. Si vieras lo que pasó. Me dijeron esto y esto. Saque un tinto y un pan para poder acompañarme en la conversación. Porque llegó con un gozo tan increíble que a los pocos meses yo llegué a los caminos del Señor. Pero hubo una gran parte relevante en eso: la oración. Y por eso es que nosotros, a este tiempo, estamos aquí porque alguien oró por nosotros. Y hubo un ser supremo, un Dios todopoderoso, el cual colocó el sentir en esa persona para poder de que nos llevara las buenas nuevas y nos hiciera apartar del pecado y volver a los caminos del Señor. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor por ese mensaje. Porque no menguó, antes al contrario se hizo más fuerte. Mi esposa anoche me exhortaba y lo tomé con tanto amor que pedí perdón. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que entender, de que somos llamados para cosas buenas, porque el Señor hay cosas buenas y empezamos a ver los resultados muy suaves, pero es dependiendo de la comunicación y la comunión con Él. Así que no desfallezcan y que esta palabra avive la fe de cada uno de nosotros. Continuamos. Versículo 28. Pero también está el obedecer, y nos lanzamos en medio de toda esa parte que nos quiere sacar del propósito que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a mirar un momento Lucas 11:34, por favor. Dice, la antorcha del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Si tu ojo está en los caminos del Señor, donde ve que lo que está haciendo en ese momento es limpiando y trayendo el amor, la misericordia, la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida, nuestro resplandecer en nuestro rostro sería como si tuviéramos una lámpara de brazo. Resplandece todo nuestro ser. Pero si nuestro ojo está mirando las cosas malas y estamos criticando, estamos haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada al Señor, ¿de qué se va a mostrar en nuestro cuerpo? La maldad. Y hay unos que levantamos las cejas diferente. Hay otros que solamente con los ojos decimos,
Ella. Y solamente con una expresión de mirada, usted nota si está en buen ambiente o está por fuera del buen ambiente. Eso es lo que trata de decir. Que mi ojo esté mirando lo que el Señor tiene preparado para nosotros al final de los tiempos. Puede haber la maldad en este tiempo porque estamos en los días malos, pero no entrar en la ola del mundo en medio de la crítica, sino antes orar para poder de que eso no nos toque. Porque ya no caminamos por vista, sino porque ellos sí están desortados, hijo de Dios. Ayúdame. Ya no caminamos por vista, sino creyendo en quién. ¿Quién estaba hablando con Pedro? ¿Quién llamó a Pedro? ¿Quién lo llamó a usted? O sea, que ya llevamos como algo paralelo, ¿no? Bueno, por eso. Y vamos a ir al versículo 28, inicialmente en Mateo 14, haciéndolo comparativo a nuestra vida. Perdón, versículo 19. 29. Después de decir Jesús, ven, salimos nosotros en medio de los inconvenientes, preocupaciones, problemas, y atendemos y entendemos el caminar con el Señor. No importa lo que estemos viviendo en ese momento, porque es cuando viene el primer amor. Y ese primer amor en el Señor sobrepasa todo entendimiento. Ya deja de colocarle lógica, ya deja de tener alternativas, porque está caminando en fe. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando estamos en ese destello, donde esa llama que ha empezado a alumbrar en nosotros está que como que no se halla en ese punto, sino que quiere sobrepasar. Y es de llevar a otros esa gran noticia de la cual hemos nosotros recibido. Tomándole el versículo 30, en medio del camino las cosas mencionadas antes toman fuerza. Y hablo ya después de que hemos empezado a caminar. ¿Cuántos hemos tenido problemas financieros? Ah, yo no soy el único, ¿Cuántos hemos tenido inconvenientes laborales? ¿Cuántos hemos tenido problemas en nuestra familia? ¿Cuántos hemos tenido problemas con mi propia sombra? No me siga porque yo voy solo. Y esos problemas son lo mismo que estaba sintiendo Pedro al momento en que estaba empezando a hundirse. Los vientos por aquí, las olas por acá, pero puesta la fe en Cristo Jesús. Y mirando a Jesús, pero de un momento a otro, los problemas, las olas, trajeron miedo. Y empezó a hundirse. ¿Y qué creen ustedes? Pedro con el agua hasta el cuello. Si de pronto alcanzaba a atacar a cara. Porque no sé si ustedes habrán vivido un tiempo de olas, vientos fuertes, pero es algo tenebroso, es algo fuerte. Y se lo digo porque yo chiquillo, más o menos a la edad de Anthony, yo era muy travieso. Pero antes también. Y ahora muy poquito. Gracias por el concepto que tienes sobre él. Una de las guías espirituales decía, ¿cómo ves tú a tu pastor? Vestido de bombero,
Ese es el profeta, yo no. Vestido de bombero, vestido de médico, vestido de electricista, y de ahí para allá. Pero lo ve con ojos de amor. Y lo mismo pasa cuando nosotros, en medio de todo esto, decimos, Señor, no vuelvo más. Pongo mis ojos delante de ti. Pongo mi mirada en ti. Porque sé que tú te levantarás con tu diestra y no dejarás que yo caiga, ni permanezca allí donde el enemigo me quiere traer. Antes, al contrario, aviva mi fe. Así como le dijo el padre de aquel joven endemoniado, yo sé que tú puedes hacerlo, pero ayúdame a mi incredulidad. Yo sé que de esta también me librarás. Y puede salir una oración tan ferviente que podría decir, Señor, no te olvides de mí, te necesito. Reconozco que eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Escucha mi clamor, inclina tu oído a mi oración. Por favor, Señor, mírame con buenos ojos. No me deseches. Me arrepiento de lo que hice. Extiende tu diestra y socórreme. ¿Cuántos hemos hecho una oración así como tan atrevida, así tan fuerte? Pero el Señor, si tomamos el versículo 31, el Señor es buen pastor, Salmo 23, versículo 4, a nosotros nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu diestra, si es tu diestra, ¿qué dice? El Salmo 23, versículo 4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me Gracias. ¿Qué dice en la primera parte? Aunque ande, aunque ande, por donde vaya, el problema no es la sombra de muerte, el problema es mi fe. Porque aquí te lo está diciendo bien claro al término de esa oración. Porque tú estarás conmigo. No olvidemos eso. Y esa es la palabra del buen pastor. Pero también el salmista decía en el Salmo 63, del 7 al 8, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando el Señor extiende o hacia su brazo, hacia Pedro, simplemente encuentra esa paz en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta fuerza del mar, en medio de tanto caos, y simplemente lo toma para sí. Imaginen la fuerza que tenía Jesús para poder levantar a un pescador.
y poderlo sacar de allá. Esa fuerza es la que el Señor está demostrando que con Él todo es posible, que no nos dejará que nuestro pie llegue al resbaladero, porque Él nos sostiene de su diestra. Él no nos dejará en medio de los problemas y los conflictos, porque a través de eso, vuelvo y reitero, está afianzando nuestra fe con Él. Versículo 32. Cuando volvemos al Señor y caminamos con Él, empezamos a entender que apartados de Él, nada podemos hacer. Y al versículo 33, ¿cuántos de aquí han sido testimonio y ha sido revelado a otros que están a su alrededor? Que en medio de las circunstancias les haya contado a sus vecinos, a sus familiares, estaba pasando por unos problemas que ni te imaginas. Pero a cierto tiempo, aquellas personas vuelven y te miran y se quedan aterrados de saber que estás viviendo en una paz que ni siquiera ellos entienden. Y era lo mismo que estaba pasando en medio de la barca, porque los que iban con ellos se asombraron. Y en medio de, ya después cuando traían a Pedro, le alabaron, lo glorificaron. Y lo que dijeron fue, ciertamente tú eres hijo de Dios. Por eso, tengan presente, y así como está escrito, nosotros, los creyentes, somos cartas leídas. Así que no menguen, antes al contrario, que a través de nosotros se ve el reflejo de la imagen de Cristo, haciendo el bien.